Mensajes positivos. Continuamos viendo la primera lectura de la misa, la carta a los Romanos, el capítulo 9 del 1 al 5. San Pablo dice lo siguiente: Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo si eso fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas, a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto, las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas, y de su raza, según la carne, nació Cristo, el cual está por encima de todo y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. La carta a los Romanos trata de ver la relación que tiene el cristianismo con el judaísmo. En la carta a los Gálatas reacciona de una manera muy visceral porque muchos querían que los cristianos fueran parte del judaísmo, que se circuncidaran, que guardaran la ley de Moisés, y San Pablo dice que no. No por eso rechaza a su pueblo, pero simplemente la función de los cristianos es otra en el mundo. San Pablo es el primero que tiene esta visión católica, ¿verdad? Lo que Cristo dijo: vayan por todo el mundo, prediquen y hagan que toda la gente sean mis discípulos. Al primero que le cae hacia el 20 muy bien es a San Pablo, y es el que lucha para que la iglesia pase de ser una sección del judaísmo a la iglesia católica. En un momento todos eran judíos, en un momento parecía que los judíos iban a ser parte de los grupos como los esenios o los fariseos, o no, ahora eso era algo completamente diferente. San Pablo lo entiende. Sin embargo, siente mucha tristeza porque los judíos en ese momento no están participando, y hasta la fecha tampoco, pero mañana vamos a ver cómo hay una promesa que dice San Pablo de que el pueblo de Israel participará también de la fe. Hay mucho valor en el pueblo de Israel, y es interesante que conociéramos su historia. Yo te les voy a dar en 3 patadas la historia del pueblo de Israel, que bueno que ustedes después la vean con calma. Eso yo lo vi en muchos años estudiándolo, se lo voy a resumir en pocas y sencillas palabras. La historia de Israel empieza como toda la historia en la creación. Adán y Eva los conocemos, la historia del pecado, cómo de Adán y Eva nacen Caín y Abel, y cómo Caín mata a Abel. Luego viene su hijo Set, de donde vienen más descendencia. No nos dan muchos datos, pero de repente ya hay mucha más gente. Pasa mucho tiempo y hay una gran corrupción en la tierra, tan gran corrupción que Dios necesita purificar la tierra. Entonces vemos en el capítulo 7 del Génesis, la época del diluvio. Conocemos esa historia, cómo Noé y su familia construyeron un arca y meten ahí una pareja de todos los animales, y una gran tormenta que 40 días, 40 noches, todo se inunda, hasta que finalmente bajan las aguas y ya salen ellos, se hace una alianza, y el arcoíris es el signo de esa nueva alianza. Nunca más Dios volverá a destruir la tierra, lo conocemos, ¿verdad? Pasan 10 generaciones y viene entonces la historia de Abraham y las promesas. Abraham es un hombre anciano, casado con una mujer estéril. Dios no escoge un pueblo de los que existen en la tierra, crea un pueblo. De un hombre anciano y de una mujer estéril, pero llenos de fe, nace un nuevo pueblo, el pueblo de Israel. Fíjense, de ahí nace un pueblo. Dios no escoge un pueblo, lo hace. Abraham y su esposa Sara tienen un hijo llamado Isaac, el hijo de las sonrisas. El que nace cuando Abraham tiene 100 años, el hijo de las sonrisas, que después Dios pide que lo sacrifique, y cuando lo va a sacrificar Dios le dice que no, y le ratifica todas las promesas, ¿verdad? Conocemos esa historia, muy bonita la historia de Abraham. De Abraham y de Sara pues vino Isaac. Isaac se casa con Rebeca, y con Rebeca tiene 2 hijos gemelos, Jacob y Esaú. Esaú es el primogénito, pero Jacob, muy listo, le gana los derechos de primogénito, le gana la bendición del papá, y finalmente tiene que huir porque el hermano lo quería matar. Va a dar a la tierra de su mamá con su tío Labán. Él tiene 2 hijas, Lea y Raquel. Lea es la mayor. Jacob se enamora de su prima Raquel, la más pequeña, y el papá le hace una trampa haciéndole creer que se va a casar con Raquel, le da a Lea por esposa, y al rato pues tiene que pagar por las 2, y de las 2 ella empieza a tener hijos, Lea, mientras que Raquel es estéril y no tiene hijos. Y Lea tiene varios hijos, tiene a Rubén, Simeón, Judá, Isaacar, Zabulón, Leví. Entonces Raquel le da a su criada Bilha para que Jacob tenga hijos con ella y que sean como sus hijos, y ahí nacen Dan y Neftalí. Entonces Lea también le da a su criada Selfa, de quien nacen Gad y Aser. Finalmente, por fin, Raquel puede tener hijos y tiene a José. José para Jacob es el hijo del amor, porque es el hijo de la mujer que ama. Entonces a José lo trata de una manera especial. Eso provoca la envidia de los hermanos, si conocemos la historia. Lo venden como esclavo en Egipto.
Pasan muchas cosas, la historia de José es interesantísima, llega a ser primer ministro en un tiempo que hay una gran hambruna, y gracias a que es primer ministro puede salvar a su familia, los hace traer de donde viene ahí en Canaán, se los trae a Egipto. Y entonces empiezan a vivir los israelitas en Egipto. Pasa mucho tiempo. Cuando llega a ser primer ministro José es porque los egipcios estaban dominados por una tribu semita que eran los Hicsos. Pero posteriormente los egipcios expulsan a los Hicsos y los israelitas que eran aliados de los Hicsos pues fueron extranjeros y fueron esclavizados. Por eso de ser invitados pasaron a ser esclavos, porque los invitaban unos y ahora los estaban controlando otros. Viene una época muy fea, época en que el pueblo sufre mucho, pero viene después el Redentor, que es Moisés. Moisés viene a salvar al pueblo con el éxodo y después lo saca. O sea, recuerdas cuando pasan por el Mar Rojo y derrotan a los egipcios que se ahogan en el mar y hacen una alianza con Dios en el monte Sinaí. Pero cuando van a entrar a la tierra prometida les da miedo y Dios los castiga, vagan 40 años por el desierto hasta que la siguiente generación, comandadas por Josué, por fin logran conquistar la tierra prometida. Logran conquistar la tierra, las tribus se reparten la tierra, viven ahí una etapa donde cada tribu es independiente y por lo mismo son tribus chiquitas, son débiles. Pasan 200 años, la llamada etapa de los jueces. Una época donde constantemente el pueblo cae y Dios les manda un salvador, un juez, aunque luego que pasa el tiempo vuelven a caer. Principales jueces conocemos, pues uno de los más conocidos es Sansón, también Débora, Gedeón, Jefté. Hubo más: Abdón, Otoniel, Barak, Sangar, Ahod, Insán, Tolá, Elom, Yair. De ese tiempo también es la historia de Ruth. De esa época más o menos es la historia de Ruth. Viene posteriormente otra época, viene la época de la monarquía. Los pueblos, ellos se dan cuenta que son débiles y que necesitan pues, resistir la presión que traen otro pueblo que se llaman los filisteos, en un pueblo de origen griego que llegó a esa parte y tenían más tecnología, traían armas de hierro, eran muy más poderosos que ellos y tuvieron que organizarse para poder resistir. Y entonces pidieron ser una monarquía. El último de los jueces fue el profeta Samuel, y él es el que organiza la monarquía y elige a Saúl. Lamentablemente Saúl le gana la soberbia y desobedece a Dios y puede ser rechazado, y entonces llega David. David, conocemos su historia, siendo un muchachito logró vencer a aquel gigantón Goliat, ¿verdad? Con una onda simplemente y la fe en Dios. David llegó a ser rey, pero pues también cometió errores, y de uno de sus errores nació su hijo Salomón. Él fue un hombre muy sabio, una gran sabiduría, pero finalmente por influencia de sus mujeres, que tenía muchas mujeres, cayó en la idolatría. Y después de él vino cosas muy feas, una división. El pueblo de Israel se convirtió en dos países. En el norte de Israel, con la capital en Samaria, gobernada por Jeroboam, y en el sur Judá, con su capital en Jerusalén, gobernada por Roboam. En el norte quedaron 10 tribus: Rubén, Dan, Simeón, Manasés, Isaacar, Aser, Efraín, Gad, Neftalí y Zabulón. Y en el sur nada más quedaron 2, Judá y Benjamín. Pasó mucho tiempo. Los profetas llegaron a anunciar y a denunciar, porque los reyes empezaron cada vez a alejarse más de la voluntad de Yahvé. Y Dios les anunció muchas cosas muy feas que si no obedecían. En el norte predicaron Jonás, Oseas y Amós. Y en el sur, en Judá, Isaías, Miqueas, Habacuc, Sofonías y Nahum. No obedecieron los profetas y viene el exilio. Hacia el año 722 Asiria destruye el norte. Samaria nunca volvió a reconstruirse, Samaria como era lo que era antes. Y en el sur, Jerusalén resistió esa vez, pero finalmente cayó en el 587 en manos de los babilonios. En ese tiempo predican el profeta Daniel, Jeremías y Ezequiel. Viene la época de la restauración. Hacia el año 538 los persas destruyen a los babilonios, y los persas son más inteligentes, son los padres de la burocracia moderna, y entonces organizan su imperio de modo que la gente pueda vivir donde ellos quieran, contar que le paguen impuestos, ¿verdad? Es lo importante para ellos. Apoyan a que los pueblos regresen, incluso los patrocinan para que hagan sus ciudades y sus templos. Entonces vienen 3 oleadas: Zorobabel en el 538, Esdras en el 458, Nehemías en el 444. Reconstruyen el templo, Jerusalén, toda la ciudad de Jerusalén y el templo. En ese tiempo predican los profetas Ageo, Zacarías, Joel y Malaquías. No todos los judíos regresaron, algunos se quedaron en lo que se llamó la diáspora. Grandes comunidades judías quedaron en Egipto, en la misma Persia. En Persia se encontraba Esther, que fue una reina de Persia, era judía. Y había una gran comunidad judía también ahí presente, o sea, no todos regresaron. Algunos se quedaron pues allá donde vivían. Posteriormente, en el año 330, Alejandro Magno conquista el mundo
y también conquista esa parte de Palestina. Cuando él muere, sus generales se dividen el mundo y Egipto con los Ptolomeos queda a cargo de Palestina, pero después los sirios, los seleucidas que estaban en Siria los derrotan y se apoderan de esa parte. Los seleucidas intentan que todos sus reinos hablen solamente griego y solamente tengan la religión griega, lo cual provoca una gran reacción en Israel y los macabeos logran derrotarlos. Los macabeos se hacen el poder más o menos del año 164 hacia el año 63, en que ellos mismos invitan a los romanos en un pleito que tienen por la sucesión, invitan a los romanos a que ellos les ayuden y los romanos aprovechan y se apoderan todo el país. Cuando nace Jesucristo es esa época, cuando los romanos están al cargo pues de Israel. Una gran historia muy interesante que los invito a que la busquen con calma ahí en la Biblia, vean, resumen de la historia de Israel. Esa será la tarea de hoy. Busquen en la Biblia un resumen de la historia de Israel. En YouTube hay unos videos muy interesantes que incluso como en 10 minutos, ¡pum!, te platican rápido todas estas historias. Búsquenlo, va a ser la tarea el día de hoy. Hay que valorar a los judíos porque de alguna manera son nuestros padres en la fe. Nosotros somos hijos de Abraham, nuestro padre en la fe. Él es el padre de todas las gentes que tienen fe en el mundo, incluyéndonos a nosotros. Por eso es interesante conocer la historia de Israel porque es parte de nuestra misma historia. Tarea para el día de hoy, ¿eh? Ayúdame a dar a conocer este mensaje, compártelo, etiquétalo, ya sabes que aquí voy viendo día a día lo que la liturgia nos presenta para conocer la palabra de Dios y nuestra religión. Este apostolado que es mío, te invito a que también lo hagas tuyo. Mensajes positivos.